Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas, el pino y el plano astral, misterios revelados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un árbol tan majestuoso como el pino puede estar conectado con el mundo espiritual y astral? Hoy vamos a descubrirlo. En este viaje, exploraremos los nombres, la historia y las propiedades místicas del pino, así como sus usos en rituales y en la salud. El pino se considera un puente entre el mundo físico y el astral, simbolizando la elevación y la conexión espiritual. Comencemos con la leyenda del pino. Hace muchos siglos, en un bosque olvidado por el tiempo, crecían los pinos más altos y antiguos jamás vistos. Estos árboles, de troncos gruesos y ramas que se perdían en las nubes, eran conocidos como los guardianes del cielo. Se decía que cada pino era un portal viviente, un enlace místico entre el mundo terrenal y las dimensiones astrales. Las leyendas cuentan que en noches de luna nueva, cuando el cielo se llenaba de estrellas, los pinos susurraban entre sí en un lenguaje ancestral, hablando de destinos y secretos cósmicos. Los viajeros espirituales que se aventuraban en este bosque sagrado podían sentir la energía vibrante, un zumbido suave que emanaba de las raíces y se extendía hasta las copas más altas. Se decía que, al meditar bajo estos árboles milenarios, uno podía trascender el plano físico y explorar reinos de conciencia elevada. Los chamanes y sabios buscaban la sabiduría de los pinos para entender mejor los misterios del universo y obtener guía espiritual. En noches especiales, cuando las estrellas parecían danzar en el firmamento, los pinos brillaban con una luz tenue, azulada, como si reflejaran la luz de otros mundos. Era en esos momentos, bajo la luz estelar, que el velo entre los mundos se adelgazaba, permitiendo a los más afortunados vislumbrar la magnificencia del plano astral. Así, estos pinos se convirtieron en símbolos de conexión espiritual, puertas a lo desconocido, y guardianes de los secretos del cosmos. Aunque el tiempo ha pasado y el mundo ha cambiado, la leyenda de los pinos y su conexión celestial perdura, recordándonos nuestra eterna búsqueda de entendimiento y unidad con el universo. Nombre científico: Pinus spp. Incluye varias especies como Pinus ellioti, Pinus pinaster, Pinus strobus, entre otras. Dependiendo de la especie, los pinos son conocidos por varios nombres como Pino elliotis, Pino rodena, Pino romerón, Pino de Potosí. Nombre espiritual: guardián eterno del bosque. Astralmente le llamamos estrella arbórea del cosmos. De la familia Pinaceae. La misma familia de abetos. Cedros y laricios. Género: masculino. Simbolizando firmeza y resistencia. Planeta asociado: Marte. Representando energía, fuerza y renovación. Elemento: tierra. Representando estabilidad y crecimiento. Deidad: Cernunnos. Es conocido como el dios cornudo en la mitología celta y se le representa a menudo con cuernos de ciervo, simbolizando su conexión con la naturaleza y bosques. Usos mágicos: lo utilizamos en rituales de purificación, protección y para promover la claridad mental. Las ramas de pino atraen la buena fortuna y alejan las energías negativas. Los conos de pino se usan en rituales de fertilidad. Las ramas de pino la colocamos a menudo en las entradas de las casas y la utilizamos en amuletos para proteger contra energías negativas y malas influencias. Utilizamos su corteza y las agujas de pino en prácticas de adivinación para revelar mensajes ocultos o predecir el futuro. Dado su simbolismo de inmortalidad y resistencia, el pino se incluye en rituales que marcan los cambios de estación, especialmente durante los equinoccios y solsticios. El pino lo utilizamos en rituales para fortalecer la conexión con la naturaleza y entender los ciclos y ritmos naturales de la vida. Usos mágicos: lo utilizamos en rituales de purificación, protección y para promover la claridad mental. Las ramas de pino atraen la buena fortuna. Beneficios para la salud y propiedades del pino: rico en antioxidantes. Los pinos contienen compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, previniendo el daño celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Algunas partes del pino, especialmente las agujas, son una buena fuente de vitamina C, esencial para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la cicatrización de heridas.
Los pinos tienen propiedades antiinflamatorias naturales, útiles en el tratamiento de condiciones inflamatorias como la artritis y el dolor muscular. Los aceites esenciales y compuestos del pino se utilizan para aliviar síntomas de enfermedades respiratorias como la tos, el resfriado, la bronquitis y la sinusitis. Los nutrientes y compuestos del pino contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La resina y los aceites del pino tienen propiedades antisépticas y antimicrobianas, utilizadas en el tratamiento de cortes, heridas y problemas de piel. El aroma del pino se asocia con la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo. La aromaterapia con aceite de pino puede tener efectos relajantes y rejuvenecedores. Los antioxidantes presentes en el pino pueden ayudar en la salud cardiovascular, mejorando la circulación y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Algunos componentes del pino pueden tener efectos beneficiosos en el sistema digestivo, ayudando a aliviar problemas como la indigestión y la inflamación intestinal. Fenólicos. Flavonoides. Ácidos fenólicos. Resina. Ácido ascórbico. Taninos. Fitoesteroles. Beta-caroteno. Minerales como potasio. El magnesio y el zinc. Quédate hasta el final de este video porque te enseñaremos a preparar el aceite de pino y el ungüento. El pino es originario de las regiones templadas del hemisferio norte. Se ha propagado globalmente, adaptándose a diversos climas y culturas. En Latinoamérica, se utiliza en festividades, rituales, adaptando su simbolismo a la espiritualidad y plano astral. Rituales y hechizos con pino para tener una conexión con el plano astral. Nos vamos a sentar bajo un pino o cerca de él, puede ser alguno pequeño que tengamos en casa o con alguna de sus piñas natural. Cerramos los ojos y respiramos profundamente por 30 segundos 3 veces, visualizamos cómo la energía del árbol nos conecta con el cosmos. Imaginamos que las ramas del pino se extienden hacia las estrellas, formando un puente entre nosotros y el plano astral. Vamos a decir este mantra. Raíces profundas, cielo alto, paz y claridad en mí fluyen. Mantra para la prosperidad. Con la fuerza del pino, atraigo abundancia y prosperidad a mi vida. Repetimos este mantra las veces que queramos mientras sostenemos una piña o agujas de pino en nuestras manos, visualizando cómo la prosperidad fluye hacia nosotros. Ritual para el amor. Preparamos un baño con agujas de pino, pétalos de rosa y unas gotas de aceite esencial de pino. Nos sumergimos en el baño mientras visualizamos el amor entrando en nuestra vida. Recitando el mantra. Así como el pino permanece verde, que el amor verdadero venga a mí y se mantenga estable. Hechizo para la buena salud. Llenamos una pequeña bolsa de tela con agujas de pino secas, lavanda y un cuarzo que te represente. Vamos a llevarlo con nosotros y también lo colocamos bajo la almohada, con la intención de mantener una buena salud. Repite 3 veces. Salud y vitalidad, como el pino, siempre presente. ¿Cuáles especies de pino no son tóxicas para consumo? Pinus strobus. Pino blanco del este. Pinus silvestris. Pino silvestre. Pinus edulis. Pino piñonero. Y las especies de pino potencialmente tóxicas son Pinus ponderosa. Pino ponderosa. Pinus contorta. Y algunas especies de pino australiano del género Pinus. Preparaciones con pino. Té de aguja de pino. Hierve agua y añade agujas frescas de pino, asegúrate de que sean de una especie no tóxica y que no hayan sido tratadas con pesticidas. Deja que se infundan durante unos minutos, cuela y disfruta. Este té es conocido por su contenido de vitamina C y propiedades antioxidantes. Lo puedes utilizar para las condiciones de salud que mencionamos arriba. Añade agujas de pino o unas gotas de aceite esencial de pino a un recipiente con agua caliente. Inhala el vapor para ayudar a aliviar la congestión nasal y los síntomas respiratorios. Aplica aceite esencial de pino diluido en un aceite portador sobre la piel para aliviar dolores musculares y articulares. Siempre realiza una prueba de alergia antes de un uso generalizado. La resina puede ser utilizada en forma de bálsamo o ungüento para heridas, cortes y problemas de piel. Asegúrate de que esté bien purificada y sea adecuada para uso tópico. ¿Cómo hacer aceite de pino? Recolecta agujas frescas de pino de una especie segura. Tritura o corta las agujas para liberar sus aceites. Coloca las agujas en un frasco y cúbrelo con un aceite portador,
como aceite de oliva o de almendras. Deja el frasco en un lugar cálido y soleado durante 3 semanas, agitándolo cada 2 días. Cuela las agujas y guarda el aceite en un frasco limpio y oscuro. Hacer ungüento de resina de pino. Recolecta resina de pino limpia, también puedes comprarla en botánica o tienda naturista, derrite la resina a baño María con cuidado. Añade un aceite portador, como aceite de coco, y cera de abejas en proporción, aproximadamente 20% de aceite a resina y un 10% de cera de abejas. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén combinados y derretidos. Vierte la mezcla en un recipiente y deja que se enfríe y solidifique.